Bienvenidas, bienvenidos a un programa especial de Historia de Otra Clase para el canal de Prensa Obrera. Como siempre, los invitamos a suscribirse. Este programa especial está con nosotros el doctor Patricio Grande, profesor de Historia, experto en la historia de Bolivia. Y bueno, justamente es el tema que queremos tocar hoy. Bolivia está en la mitad de una rebelión obrera, popular, campesina, muy marcada, que está conmoviendo la situación política de América Latina y del mundo, y nos parecía importante discutirla a la luz de su historia. Gracias, Patricio, por sumarte hoy. No, por favor, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Bueno, entramos de lleno al tema. Vamos. Un poco como decíamos recién, pensábamos que era interesante discutir por qué tiene esta impronta el movimiento obrero boliviano, ¿no? Que evidentemente está mirando lo que pasa en Argentina, ¿no? Cómo ha impactado la motosierra de Milei, su terrible ataque a las condiciones de vida, y lo dicen bien claro, ¿no? En un montón de los periodistas que toman a la gente de las manifestaciones, dicen, acá no va a pasar lo de Argentina, nos plantamos, y en muchos casos pasando por encima de sus conducciones, con métodos asamblearios, de acción directa, han ido al frente con todo y tienen en jaque a este gobierno de Rodrigo Paz, que subió hace 6 meses. Entonces un poquito la pregunta es, ¿de dónde viene esa impronta tan combativa, esos métodos que están en el repertorio de acciones de la clase obrera boliviana? Bueno, creo que es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde viene? Si es algo novedoso en ese país, esta rebelión. Y a mí me parece que es muy interesante analizar esto que está ocurriendo en Bolivia en estos días, una rebelión que ya lleva 45 días en un estado asambleario permanente, con un proceso de movilización social muy, muy importante. Y en ese sentido, creo que hay una categoría que a mí me gusta utilizar para pensar los fenómenos del presente, para el caso boliviano siempre hablando, que es la categoría de tradición radical distintiva. Que no es una categoría mía, que es una categoría que utiliza un historiador norteamericano de tradición trotskista, Shandor Jones, que escribió un libro sobre el trotskismo boliviano. Y él lo que de alguna manera trata de analizar en esa obra es de dónde proviene esa tradición radical distintiva. Y él lo que nos dice es, bueno, esa tradición tiene toda una genealogía. Y para entender o para poder caracterizar lo que ocurre en Bolivia, tenemos que irnos, yo creo que por lo menos a mediados del siglo XX boliviano, ¿no? Estamos hablando del escenario de post-guerra del Chaco, ¿no? A partir de 1935, con la derrota que sufre el ejército boliviano, toda una crisis del Estado oligárquico. Y en ese sentido, bueno, van surgiendo distintas corrientes políticas, contestatarias, combativas. Ahí surge, por ejemplo, el Partido Obrero Revolucionario, surge para el fin de los 40, comienzo de los 50. Sección boliviana de la Cuarta Internacional, la sección para el que no conozca. ¿no? Sección boliviana de la Cuarta Internacional, ¿no? Que va adquiriendo distintas improntas desde su fundación temprana hasta los años 40, donde sí pasa a ser la sección boliviana de la Cuarta Internacional. Bueno, y en ese marco hay un año que, desde mi punto de vista, es bisagra, ¿no? en la historia boliviana, que es el año 1946, ¿no? Y ahí es una bisagra en doble sentido, ¿no? Ahí se inaugura lo que se conoce historiográficamente como el periodo del sexenio, que va desde 1946 hasta el año 1952. Bueno, ¿qué acontecimientos hay entre el inicio de ese periodo y el final de ese periodo? Para 1946 vamos a encontrar 2 acontecimientos claves. El primer acontecimiento es la caída del presidente Villarroel, ¿no? Un presidente bonapartista, nacionalista, ¿no? Que bueno, va a terminar sus días colgado literalmente en la plaza de la ciudad de La Paz, ¿no? Frente al Palacio de Gobierno. Entonces, ese hecho político inaugura Plaza Murillo, ¿no? La famosa Plaza Murillo. Bueno, ese hecho de alguna forma inaugura ese periodo, el sexenio, pero hay otro acontecimiento muy importante y fundamentalmente importante para la historia del movimiento obrero boliviano, que va a ser la aprobación en 1946, siempre estamos hablando, de las tesis de Pulacayo, ¿no? Se reúne un congreso minero justamente en este poblado, en Pulacayo, y allí
el Congreso aprueba como su programa político, de acción política, un documento que se va a titular con el tiempo la tesis de Pulacayo. Entonces, ese también es un hito histórico para la historia general de Bolivia, pero en particular para el movimiento obrero boliviano. Bueno, ¿cuál es el contenido, ¿no?, de ese documento? Insisto, en esta idea de pensar a este documento como un programa de acción política sindical, pero que va más allá de lo sindical. Y ese documento, en su contenido, va a mostrar y va a poner a las claras la inserción de jóvenes dirigentes trotskistas, entre ellos Guillermo Lora, en el movimiento obrero boliviano y principalmente en los mineros bolivianos, que la Federación Minera Boliviana va a ser la vanguardia, ¿no?, de ese movimiento obrero boliviano. Y dentro de las tesis que aprueba ese congreso, cuyo secretario general ya era Juan Lechín, que va a ser durante muchas décadas el secretario general, que mantenía vínculos casi personales con el propio Lora, bueno, va a aprobar este programa que de alguna forma es una suerte de adaptación del programa de transición de la Cuarta Internacional a la realidad nacional boliviana. Entonces va a tener un fuerte contenido clasista, ese documento. Entre algunos de sus principios, algunos de sus fundamentos, bueno, establece la necesidad de que el movimiento obrero sea independiente del Estado y de los partidos burgueses, ¿no? Y eso va a marcar la historia del movimiento obrero boliviano hasta por lo menos 1985, más allá de idas y vueltas, de alternancias en esas direcciones entre sectores de la izquierda, el trotskismo y el nacionalismo. Toda acción que haga el movimiento obrero boliviano va a estar tamizada y analizada a partir de las tesis de Pulacayo. O sea, que cuando vemos hasta en las redes sociales que mirando a Bolivia, alguno dice que le den una transfusión boliviana a la CGT a ver si lucha contra Milei, digamos, ¿no? Que hemos visto muchos comentarios así en las redes, por ahí siendo un poquito reduccionista, porque en Bolivia también hubo sus idas y vueltas con el nacionalismo, podríamos decir que mientras en Bolivia se aprobaban estas tesis de Pulacayo, de la independencia de clase, de la necesidad de pelear por un gobierno obrero, de que la clase obrera es la fuerza dirigente de la revolución en Latinoamérica y que los problemas semicoloniales de país oprimido se resuelven con una revolución obrera, porque ese es el planteo de la tesis de Pulacayo, de la revolución permanente, ¿no? Junto al programa de transición. En Argentina, por hacer un contraste, estábamos en el momento de una fuerte estatización del movimiento obrero con el peronismo, ¿no? De esta idea, aparte de un líder, de un caudillo personal, de una integración al Estado de los sindicatos, ¿no? Bueno, finalmente en ese resultado, sin desmerecer el movimiento obrero argentino y sus largas trayectorias de lucha, qué rol importante ha jugado esta comprensión del clasismo, esta comprensión revolucionaria en un momento fundacional de la COP, que se funda al poquito tiempo, ¿no? Después en ese proceso. Claro, la COP nace al calor de la revolución de 1952. Recién hablábamos del sexenio como punto de llegada. La revolución de 1952, que no es cualquier revolución, hay que decirlo con total claridad, es la primera revolución proletaria triunfante de América Latina. Impresionante. En 1952, los mineros bolivianos hacen una revolución y derrotan al ejército oficial. Conforman milicias, ¿no?, que estaban en las principales ciudades del país, y a los pocos días que triunfa esa revolución, en el mes de abril, se funda la Central Obrera Boliviana, bajo las tesis de Pulacayo, bajo estas tesis del clasismo. Impresionante. Lechín era de una pata de la izquierda, ¿no?, del movimiento nacionalista revolucionario, del nacionalismo, que va a desviar ese proceso revolucionario y lo va a lograr reintegrar a la institucionalidad burguesa. Decíamos, en Bolivia también esto ha tenido un peso, ¿no? Sin embargo, vos planteabas esta impronta de las tesis de Pulacayo. Y una historia muy rica, porque no se ha quedado en ese proceso revolucionario del 52, sino que se ha repetido insistentemente en esto que decíamos que ha dejado una marca. Una lucha que marcó mucho, me parece, al PO de Argentina, porque ya en esa época se había abierto una relación con el pueblo boliviano,
y hubo un nivel de colaboración en ese proceso, fue el de la crisis, digamos, de 1971 y la formación de la Asamblea Popular Nacional, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco de ese proceso de lucha, Patricio? Bueno, ese es otro hito en la historia boliviana, en la historia del movimiento obrero, que es la instauración, el 1 de mayo, no es cualquier fecha, ¿no? El 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, la instauración, bajo el gobierno de Torres, de la Asamblea Popular. ¿Qué era la Asamblea Popular? Para decirlo rápidamente y que se entienda, fue un intento de instaurar un poder dual, de un doble poder, un ensayo efímero porque duró poco tiempo, comienza el 1 de mayo de 1971 y dura hasta el mes de agosto, cuando triunfa el golpe fascista reaccionario del general Banzer, ¿no? Pero esa Asamblea Popular, que tenía algo así como 230 miembros, estaba conformada por dirigentes de los principales partidos de la izquierda clasista y revolucionaria boliviana, entre ellos del Partido Obrero Revolucionario, del POR, dirigentes de la COP, muchos dirigentes de la COP, muchos fundamentalmente sindicalistas ligados a la Federación Minera y en menor medida algunos integrantes también del campesinado boliviano. Bueno, finalmente esa asamblea va a tener distintos problemas, pero se va a ir replicando, no solamente en la principal ciudad política, que era La Paz en ese momento, y lo sigue siendo también en la actualidad, sino también a otras provincias o departamentos de Bolivia. Y eso va a marcar un hito, no solamente por el hecho político. Las agencias internacionales de noticias de aquel entonces titulaban en sus redes, en sus prensas, ¿no? Se instaura en el corazón de América del Sur un soviet, ¿no? Para la prensa burguesa, digamos, de ese momento, bueno, esa Asamblea Popular representaba eso, encarnaba la cristalización en América del Sur de un soviet. Y es un hito, más allá de, insisto, su duración efímera, va a marcar un hito para la memoria colectiva de la clase obrera boliviana y también de otros sectores populares. Entonces, muchas veces en movilizaciones más recientes o del siglo XXI, bueno, se invoca, tenemos que, y está dando vueltas en la actualidad en esta rebelión, instauremos una asamblea popular como se hizo en 1971 para construir una alternativa de doble poder. Bueno, todo eso alejado en la historia, una historia de 60, 50 o 70 años, como en el caso de la Revolución, impacta y tiene una vigencia en la memoria histórica y en el presente. Totalmente. Me quedo pensando en una cosa, quizás es un poco arbitrario, pero ¿sabes qué me impresiona a mí? El problema del Che Guevara. O sea, el fracaso del foquismo como método, porque el Che es asesinado 4 años antes. El Che era una figura en esa época que tenía una influencia y una autoridad política que venía de haber triunfado en la revolución en Cuba, que era enorme. Y ese método de trasplantar una pequeña guerrilla a un conflicto directo con las Fuerzas Armadas, buscando o explorando un apoyo del PC stalinista, lo lleva a un aislamiento terrible. Uno lee el diario del Che en Bolivia, está en 1967 cuando es capturado, y piensa que a los meses, o casi en simultáneo a los meses, movimientos de estudiantes, de mineros, y que llegan 4 años después, que no es tanto tiempo para encarar un proyecto militante revolucionario, a estar disputando un doble poder y un soviet. ¿Qué peso hubiera tenido si en vez de esa aventura armada hubiera sido de construir un partido militante, digamos, de contribuir a un desarrollo de cuadros revolucionarios insertos en frentes de masas? Realmente, con todo el respeto que uno tiene por el Che Guevara, lee ese diario en Bolivia y dice: qué aislamiento frente a un lugar donde se estaban incubando estos procesos revolucionarios, ¿no? Quizás es un poquito lateral, pero es un contraste importante. Sí, de alguna forma muestra a las claras los límites, ¿no? del foquismo como táctica, como estrategia. Y a eso le podemos sumar también errores estratégicos muy, muy marcados en la guerrilla del Che, en la instauración del foco, porque en ese momento en Bolivia reinaba el pacto militar campesino, ¿no? A partir del gobierno de Barrientos. Entonces el Che, que quería ganar a los campesinos para la guerrilla. Bueno, todos los campesinos, las direcciones campesinas, estaban subsumidas a ese pacto militar campesino entre el Estado y las principales direcciones campesinas. Entonces, si vamos a cuestiones fácticas, bueno, la guerrilla del Che Guevara no pudo sumar a un campesino a su ejército. En un país donde la clase obrera se estaba preparando un terremoto, digamos.
exacto. Tremendo. La clase obrera, en el movimiento estudiantil también, para comienzos de los años 70, bueno, va a haber todo un proceso de reforma universitaria. Bolivia, a comienzos de los 70 o fines de los 70, de los 60, es un polvorín desde el punto de vista de la politización, ¿no? Del movimiento obrero, del movimiento estudiantil. Empieza también a converger un proceso de politización alternativa en el movimiento campesino, surgen tendencias ideológicas alternativas como el indianismo, el catarismo, y en muchos casos hasta se da en un proceso también de fuerte represión, de dictaduras, como en el caso de Banzer, ¿no? Que hace un rato decíamos, bueno, es la dictadura de Banzer la que pone fin a partir de ese golpe, apoyado por el MNR, porque el golpe del 71 de Banzer tiene el apoyo explícito de Paz Estenssoro, ¿no? el histórico líder del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que, bueno, después de un tiempo, en el 85, va a ser el presidente de Bolivia y quien aplique las reformas de ajuste estructural. Pero contanos bien el programa, o sea, los programas, las experiencias del indigenismo, porque evidentemente cuando llega Evo Morales al poder, nos falta un rato, esa experiencia política incluso pasa a ser, digamos, hegemónica o mayoritaria en todo un sector popular muy importante. Pero sin duda, incluso en un periodo previo, donde en América Latina también sonaban procesos como el del zapatismo en México, como el movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no? Una cosa que irradiaba hacia toda una parte de la izquierda mundial eran estos fenómenos nuevos como el indigenismo o indianismo y demás. Así que creo que sería interesante, vos que has estudiado, has publicado tanto sobre el tema, que nos puedas contar un poco qué contenido tenía en su surgimiento, si ese contenido fue mutando. Bien, es realmente muy interesante esa experiencia desde distintos ángulos, pero para pensar la emergencia de estas nuevas corrientes ideológicas y políticas, en el caso boliviano, tenemos que remontarnos a finales de los años 60, ¿no? Donde se da un proceso interesante que es el siguiente. Como un resultado de cierta movilidad social ascendente, de la propia revolución del 52, del gobierno del MNR, muchos campesinos, jóvenes campesinos aymaras, migran hacia las ciudades y tienen inserción, comienzan a estudiar en las universidades, fundamentalmente en la Universidad de La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y entonces comienza a conformarse toda una intelectualidad aymara, porque en Bolivia, además de la cuestión clasista, campesinado, burguesía, ¿no? De la cuestión más de clase tradicional, hay un componente muy importante que es la cuestión de la etnicidad o la cuestión étnica, ¿no? Hoy Bolivia tiene reconocido oficialmente la existencia de 36 pueblos o naciones originarias, entonces el componente étnico y la cuestión nacional, que es una tarea irresuelta en Bolivia, tiene un peso muy importante. Entonces decíamos, bueno, en los años 60, comienzos de los 70, comienza a conformarse toda una intelectualidad aymara, y a partir de esa intelectualidad aymara y de ciertas rupturas, tanto con el nacionalismo, pero también con las corrientes marxistas, bueno, comienza a conformarse toda una nueva concepción de revisar la historia boliviana a partir de los intereses del campesinado y los grupos étnicos, fundamentalmente de los grupos aymaras, que, bueno, numéricamente son muy importantes en Bolivia. Estamos hablando que el 40 o el 50% de la población boliviana se reconoce como perteneciente a la nación aymara. Entonces, bueno, a partir de los 70, ese proceso de intelectualidad aymara comienza a conformar corrientes y partidos políticos. En el año 70 hay un hito muy importante para estas corrientes, que es la fundación del Partido Indio de Bolivia, cuyo intelectual más renombrado es Fausto Reynaga, que elabora un documento político que es el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia. Y ahí ya el sujeto, a diferencia de las tesis de Pulacayo que mencionábamos hace un rato, donde el sujeto revolucionario, sujeto para el cambio social, es la clase obrera y en particular los mineros bolivianos, bueno, acá el sujeto revolucionario no es la clase obrera, sino los indios. Por eso la denominación de Partido Indio de Bolivia. Bueno, se conforma un manifiesto, el manifiesto del PIB, del Partido Indio, donde se declara en ese manifiesto
la guerra a muerte a la raza blanca, a la raza occidental, ¿sí? Planteado en esos términos. Fausto Reynaga es un intelectual aymara que pasó por distintas corrientes, militó en el nacionalismo, fue dirigente y cuadro del PC, estuvo en la Unión Soviética, bueno, finalmente abreva y es el gran intelectual y organizador político de estas corrientes. Otra de las corrientes que más o menos se va a dar en paralelo es el surgimiento del catarismo, ¿no? Digo, indianismo y catarismo que tienen una raíz política e ideológica muy fuerte en el presente. Hay muchísimas corrientes, muchísimos movimientos, inclusive el MAS, vos lo mencionabas hace un rato, bueno, toma, ¿no?, para su contenido programático parte de estas tradiciones. Bueno, el catarismo tiene su desarrollo a partir de una lucha política que es la siguiente: lograr la ruptura del pacto militar campesino, ¿no? Y toda una crítica que en sus documentos podemos encontrar al nacionalismo, al MNR, ¿no?, por las promesas o tareas irresueltas de esa propia revolución del 52 y del gobierno y de ese Estado burgués nuevo que se conforma a partir del 52, pero también una crítica a los partidos de tradición marxista, ¿no? Entonces se conforma como una suerte de movimiento de liberación aymara y fundamentalmente del campesinado aymara. Y la importancia del indianismo y el catarismo abreva en distintas cuestiones. Una de ellas es hacia finales de los años 70, ya estamos casi llegando a la década de 1980, es la fundación de la CEP-SUB-CB, que es la Confederación Sindical Campesina de Trabajadores de Bolivia, ¿no?, que tiene un peso muy, muy importante en el presente. Estamos hablando de una entidad sindical que agrupa entre 3 y 4 millones de personas y que fue uno de los grandes motores del gobierno del MAS también, ¿no? Esa dirección, bueno, fue uno de los soportes políticos que le permitió al propio Evo Morales ser el presidente de Bolivia durante 14 años. Bueno, muy importante. Uno que por lo menos yo tengo más presente a estas corrientes en un periodo más cercano, donde uno ha estado activo, militando y lo que fuese, ha visto que esta idea de quitar a la clase obrera como sujeto y ir desde el campesinado y la pequeña propiedad o desde la identificación étnica como sujeto, ha ido llevando a un programa de lo que llamaron capitalismo andino. Y evidentemente a una integración a un marco del Estado burgués, en la idea de buscar algunos huecos, ¿no?, para una economía comunitaria dentro del mercado capitalista, donde los medios de producción siguen en manos, bueno, o del Estado capitalista o de las grandes empresas capitalistas, ¿no? Y no han colocado ahí una disputa. ¿Cómo se expresó eso en el desarrollo de esta corriente? Digo, más allá de identificar cómo ellos reivindicaban esta identidad, que es una identidad oprimida sin duda, pero ¿qué consecuencias ha tenido este tipo de opciones en su desarrollo? Yo diría múltiples líneas. Es muy difícil establecer una línea única de consecuencias y hasta dentro de lo que es el catarismo o el indianismo hay distintas vertientes, distintas corrientes, distintos partidos, algunos que se han fusionado con los partidos tradicionales en la década del 80, otros que han constituido partidos autónomos propios. Ahí aparece siempre una figura muy renombrada, que es la figura de Felipe Quispe, ¿no?, como uno de los grandes intelectuales y políticos, dirigentes del catarismo y del indianismo. Pero de alguna forma esta idea del Estado plurinacional, ¿no?, que ya lleva casi 20 años, bueno, venía con esta idea de fondo de que venía a resolver, por un lado, los problemas vinculados a la cuestión nacional irresuelta, y por el otro lado también al florecimiento de los modos de producción, de las formas comunitarias tan presentes en distintos territorios bolivianos. Bueno, sin embargo, lo que vemos es que la cuestión racial, la cuestión étnica y la cuestión nacional, luego de casi 20 años de fundación del Estado plurinacional, bueno, son cuestiones que siguen absolutamente irresueltas hasta el presente, y bueno, por eso me parece que en Bolivia vemos muy marcado esta división entre caras
Que es blancos, ¿no? Los Digo, blancos, para los que no los conocen. blancos y los indígenas, ¿no? Entonces hay cuestiones ahí raciales muy, muy presentes en la actualidad boliviana todavía. Y me parece que esas corrientes indianistas o indigenistas, porque hay hasta diferencias teóricas, no es lo mismo hablar de indigenismo que indianismo, porque el indigenismo supone la integración de los indígenas al gobierno blanco, en cambio el indianismo es el gobierno de los indios para los indios. Entonces, en algunos casos, el catarismo, el indianismo, ha abrevado en la conformación de una burguesía aymara. Una burguesía aymara que es un fenómeno que uno puede ver muy palpable y muy presente en una ciudad como El Alto, ¿no? Que es una ciudad eminentemente aymara, donde bueno, existen distintos, desde pequeños talleres hasta fábricas, cuyos patrones, bueno, son aymaras, son de procedencia aymara. Me haces acordar, vi una exposición de fotos de las construcciones del Alto. Pasé por el Alto, pero ya hace muchos años, pero de las construcciones que eran fantásticas. Eran Los una cholets. Claro, Los cholets. sí, como un futurismo cholo, no sé cómo lo llaman. Se llaman así cholets. Cholets, que son una cosa delirante, bueno, ¿no? Eso es medio de lujo. Es un símbolo de opulencia. Claro. ¿No? Esa burguesía aymara, bueno, es la que construye esos lugares que muestran una opulencia con respecto a otros sectores de la población del Alto. Me parece que ahí estaría bueno que nos metamos, porque en esta conjunción de distintas tradiciones radicales, como decías vos, la Asamblea Popular, la COBI, los mineros y las tesis de Pulacayo, estas corrientes más combativas y muy radicalizadas que se instalaron también en el campesinado y en las comunidades originarias. Por lo menos en mi mente, cuando nos dimos cuenta de lo fuerte que podía salir ese proceso, que en un momento que también estaba viendo otras rebeliones y procesos de lucha en Latinoamérica, pero fines de la década del 90, principios del 2000, tuvimos esos fuertes choques de la guerra del agua, de la guerra del gas, y también aparecieron, bueno, me parece tanto Quispe como Evo Morales, ¿no? Eran dos grandes cabezas de esos procesos de lucha que se desplegaron en esos años. Sí, dos grandes rivales políticos. Pero ahí lo interesante también de la paradoja de la historia es que Quispe terminó sus días luchando contra el golpe que había derrocado a Evo Morales, ¿no? Bajo otras banderas, ¿no? Bajo la defensa en este caso del Estado plurinacional, no del MAS, pero siempre Quispe fue honesto en ese sentido y siempre denunció que lo que pasó en el 2019, bueno, había sido un golpe de Estado. Y en esos años que vos planteabas, Guillermo, entre el 2000 y el 2005, ¿no? Es un lustro insurreccional en Bolivia, donde, por ejemplo, hay un dato que no puede ser menor, que es, o que fue, la crisis terminal del MNR. ¿Sí? El principal partido de la pequeña o de la burguesía boliviana se llevó puesto, a partir de la insurrección y de la rebelión popular, dos presidentes. El primero de ellos en el 2003, con la guerra del gas, a Sánchez de Lozada, ¿no? Y el segundo, a quien era su vicepresidente, a Carlos Mesa. Y a partir de eso, el MNR desapareció como fuerza política en Bolivia, ¿sí? Algo que no sucedió en Argentina y en otros lugares donde los partidos tradicionales no desaparecieron. Bueno, en Bolivia el MNR desapareció como tal. Pulverizó la rebelión popular. No, el MNR era el partido de gobierno en ese momento, era el partido que venía gobernando mayormente a Bolivia desde el 52 en adelante, con los golpes y demás. Bueno, esa rebelión, esa insurrección se llevó puesto al MNR, y bueno, y ahí surge la figura de Evo Morales y del MAS, que lo del MAS es interesante en varias dimensiones. Uno podría decir, bueno, ¿cómo caracterizamos al MAS? ¿No? Yo diría que el MAS es, para decirlo rápidamente, un partido, si se quiere, de tradición de izquierda, de tradición reformista, un partido de origen campesino, eso me parece que es un dato distintivo. Es un partido cuyo núcleo fundacional son los cocaleros de la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde su principal referente sindical es Evo Morales, actualmente sigue siendo el presidente de las federaciones de cocaleros. Y ahí, para la conformación del MAS, hay también todo un proceso muy interesante donde hay, de alguna u otra manera, un aporte de esa perspectiva clasista que viene de las tesis de Pulacayo.
cómo uno podría decir, bueno, ¿cuál es ahí el aporte? ¿Cómo son esos cruces? Bueno, en Bolivia, en los años 80, el Estado cierra las principales minas que habían sido estatizadas en el 52, etc. Entonces, todos esos mineros se ven obligados a migrar porque pierden sus puestos de trabajo, y la mayoría de esos mineros migran a la región del Chapare, donde estaba la posibilidad de producir hoja de coca. Bueno, y esos pequeños sindicatos de cocaleros, que eran en muchos casos más parecidos a una mutual que a un sindicato, con la migración y la experiencia de politización, de perspectiva clasista de esos mineros que llegan al Chapare, le dan toda una impronta completamente distintiva y radical al movimiento sindical de los cocaleros. Y de ese movimiento sindical de los cocaleros, bueno, es que de alguna forma emergen más, que en 10 años, entre su fundación en 1995 y finales del 2005, bueno, va a ser el partido de gobierno durante 14 años. Y vaya las paradojas de la historia, que el MAS hoy como tal no existe. Así como el MNR desapareció con la insurrección del 2000 y el 2005, bueno, hoy el MAS, a partir de su propia crisis interna, ¿no?, con el gobierno de Arce, bueno, implosionó, y hoy el MAS es un partido que no tiene un gobernador, que no tiene prácticamente diputados, que no tiene senadores. O sea, el MAS, como el principal partido político de Bolivia, desapareció, y bueno, da lugar también a la emergencia de estas derechas que hoy gobiernan Bolivia. Pero, a ver, antes de meternos en, digamos, la curva de ascenso y caída de Evo Morales ya en el poder, que un poco tiene la oportunidad de desplegar hasta el final ese programa indigenista, o bueno, esas variantes que describías hace un rato. ¿Por qué no nos contás qué particularidades tienen estas revueltas del ciclo de 2000-2005, de la guerra del agua y de la guerra del gas? Digamos, ¿cuáles son los motores que condujeron a esas rebeliones y qué han aportado a esta experiencia de lucha que acumula la clase obrera boliviana y el pueblo boliviano? Bueno, es interesante plantear lo siguiente, porque a diferencia de los procesos insurreccionales, de las protestas del siglo XX, en estas de comienzos del siglo XXI, su principal protagonista ya no van a ser los mineros, por lo tanto no va a ser la COP, ¿no? Entonces, el sujeto social, de alguna forma, bueno, se va a reconfigurar y van a ser otros actores quienes intervengan, con otras consignas, con otro programa. Y ahí aparece esta idea que estaba muy en boga por aquellos años, que era la idea de los movimientos sociales, ¿no? Hacemos memoria, vos hablabas del zapatismo hace un rato, bueno, aparece... Es una cosa muy dominante en la izquierda latinoamericana y en gran parte del mundo. Exacto, toda la literatura académica o más o menos académica, bueno, hablaba de la idea de los nuevos actores sociales, de los movimientos sociales. Bueno, en realidad cuando uno empieza a analizar un poco más finamente y con el paso del tiempo, bueno, vemos que había obreros, la clase obrera estaba participando, tal vez no su dirección, ¿no?, pero la clase obrera estaba participando. Los campesinos tuvieron una muy fuerte participación en todo eso. Bueno, y también sectores medios urbanos. Y ahí una de las grandes defensas, uno de los grandes hitos de esas defensas que se hicieron por aquel entonces, tenía que ver con defender los recursos estratégicos, los recursos naturales, ¿no? Ahí aparecen entonces dos guerras, ¿no? La guerra del agua en Cochabamba, cuando el gobierno de Banzer, las paradojas también de la democracia burguesa en Bolivia, que el dictador después termina siendo elegido, ¿no? Bueno, entonces cuando Banzer quiere privatizar el agua en Cochabamba, bueno, se despliega toda una enorme rebelión que hace retroceder a eso, y después viene, bueno, la gran guerra del gas en el 2003 con el gobierno de Sánchez de Lozada, del MNR, cuando intenta la exportación de gas licuado vía puertos chilenos a Estados Unidos. Y ahí también hay un componente nacional muy interesante. Entonces, muchos autores de aquel entonces definían a ese proceso como un nacionalismo alternativo, como un nacionalismo con rostro indígena. ¿Por qué? Porque eran los indígenas quienes estaban llevando adelante ese proceso de rebelión, de revuelta. Bueno, finalmente eso triunfa más allá de la represión enorme, de los más de 80 muertos que dejó
como saldo esa represión. Y bueno, me parece que en la historia boliviana, bueno, es un cambio, ese triunfo popular, bueno, fue un cambio fundamental que le permitió también capitalizar políticamente todo ese descontento y esa insurrección al MAS, a Evo Morales, hasta depositarlo como presidente del país, cargo que va a ocupar hasta el golpe del 19. Está claro. Bueno, y ahí viene esa experiencia que aparece como el triunfo de esas ideas, en concreto de este instrumento electoral, que decían, ¿no?, los sindicatos campesinos que constituían y que luego pasó a denominarse el MAS, y donde el vicepresidente, ¿no?, Álvaro García Linera, también uno de los intelectuales que más codificó todas estas ideas y muy, ¿no?, muy importante, muy influyente en este tipo de ideologías izquierdistas que buscaban reemplazar el concepto de la clase obrera, de la toma del poder y darle otra forma, bueno, donde Evo se va a ubicar dentro de ese panteón de los progresismos, nacionalismos, centroizquierdas latinoamericanas de distinta índole, los Kirchner, los Lula, los Chávez, que van a marcar toda una etapa, ¿no?, que en general comparten ese rasgo de que aprovecharon un momento donde cierto control estatal sobre la materia prima en un precio alto, en este caso del gas y el petróleo, permitió cierta expansión de algún reparto social, de algunas concesiones importantes, pero bueno, con un rasgo particular, ¿no? Vos hablabas de los cocaleros, uno se imagina la propia hoja de coca, que tuvo todo un lugar simbólico, ¿no?, que aparecía como algo tan central a la propia cultura andina y prohibido, perseguido, erradicado, ¿no? Entonces había una reivindicación más general. En las teorizaciones de García Linera parecía, primero hablaban, ¿no?, del socialismo andino y luego del capitalismo andino, ¿no? Me parece que fue una etapa donde fue mutando la definición de lo que ellos venían a instalar, en teoría, con ese gobierno. Y bueno, ¿cómo terminó eso en el desastre de que hoy el MAS esté roto en pedazos, de que haya sido un proceso de frustración? Y uno tenía miedo que fuera de desmoralización. Por suerte se ve que hay una capacidad fuerte de las masas bolivianas de procesar eso porque están en la calle y luchando, ¿no? Pero ha sido, sin embargo, seguro una gran frustración política. Totalmente. Bueno, creo que en parte la crisis del MAS tiene que ver con el propio agotamiento de lo que se llama el ciclo del gas, ¿no? Bueno, faltas de inversiones, las limitaciones de ese Estado, ese capitalismo andino masónico, como lo llamaba el propio García Linera, etc. Bueno, el MAS, el gas, dejó de ser la principal fuente de instrumento fiscal del propio Estado. Bueno, eso derivó en una crisis económica muy importante durante el último gobierno del MAS, el gobierno de Arce, junto con o cruzado con un enfrentamiento político encarnizado entre dos facciones del MAS, entre la facción de Evo Morales y la del propio presidente Arce, que bueno, terminó en una implosión del propio movimiento al socialismo que en 3 o 4 años finalmente hoy no existe como tal, y lo decíamos hace un rato. El MAS en la última elección, en esta elección que terminó ganando el año pasado en el balotaje, Paz Pereira, bueno, obtuvo creo que algo así como el 3% de los votos. Entonces, lo que intentó hacer Evo Morales en esta idea de un nacionalismo indígena fue de alguna forma jugar de árbitro, tratando de conciliar intereses que en realidad son irreconciliables, ¿no? Trató, más allá de sus choques directos que tuvo con el imperialismo norteamericano, que es cierto, hubo intentos de golpe de Estado, bueno, etcétera, etcétera, pero intentó conciliar los intereses de la burguesía cruceña con los intereses de las burguesías emergentes aymaras, intentar conciliar en el Estado plurinacional los odios raciales. Bueno, todo eso terminó fracasando, también en su intento de reelección permanente, ¿no?, con maniobras completamente por fuera de cualquier organismo constitucional. Tema interesante, ¿no? Los nacionalismos latinoamericanos tienen un gran problema para generar un relevo dentro de sus propias filas. Terminan muchas veces rompiendo sus movimientos en grandes enfrentamientos políticos porque ese mando medio personal bonapartista se ve que es muy difícil de poder trasladar. Completamente. Bueno, el MAS terminó
Digo, Correa, Cristina, lo vemos por todos lados. Ejemplos vemos por todos lados, y el MAS, fíjense ustedes, tuvo esta deriva, ¿no? De ser concebido como el instrumento político de los movimientos sociales, bueno, algo que terminó siendo un partido desmovilizador y absolutamente personalista. Sí. Y no jugaron todo un rol también la idea del progreso capitalista, incluso en un impacto contra las comunidades originarias, en los temas ambientales, ¿no? Fue lo del TIPNIS, digo, me parece que fue un hito importante eso, ¿no? En la ruptura de cierta base social que había tenido que ver con el ascenso del MAS, ¿no? Sí, si uno analiza lo que fueron esos 14 años del MAS, por lo menos podemos ver como dos grandes momentos, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con el primer gobierno del MAS, entre el 2006 y el 2009, donde esos movimientos sociales, donde las direcciones de las centrales campesinas, también de la propia central obrera y otros movimientos, si se quieren, más independientes, con disidencias, ni siquiera tenían puestos en el gobierno y demás, pero que defendían al gobierno del MAS contra la derecha, ¿no? Esta defensa de defenderlo contra los golpes de la derecha cruceña, el separatismo cruceño, etc. Y me parece que hay un punto de ruptura muy marcado a partir del segundo gobierno, en el 2009, y hay un hito que es muy, muy simbólico, que fue el gasolinazo. Allá por el 2010, Evo Morales estaba en un viaje en el exterior, quien queda a cargo de la presidencia es García Linera, y a través de un decreto supremo aumenta brutalmente el precio de los combustibles. Bueno, ahí se produjo una rebelión también de las propias bases campesinas, obreras, que salieron a la calle para manifestar su oposición a esa medida. Evo Morales da vuelta, ¿no? Vuelve a su país y dice, bueno, este decreto queda abrogado, etc. Y a partir de ese momento se van a suceder una serie de hechos políticos y sociales donde muchísimos movimientos sociales, organizaciones sociales y políticas comienzan a tener, bueno, toda una crítica y una orientación política contraria al propio MAS y al gobierno de Evo Morales. Me acuerdo en el 2012 se instauró un manifiesto, un documento elaborado por distintos dirigentes sindicales, campesinos, intelectuales, que se llamó el Manifiesto 12 de junio, por la fecha de su redacción, y que se titulaba como La mascarada del poder, ¿no? Jugando un poco con esta idea del MAS, y era por la reconversión y el reencauzamiento del proceso de cambio, ¿no? Porque la consigna del MAS cuando asume el poder era llevar adelante el proceso de cambio. Entonces, a partir de ese momento, bueno, empieza a haber toda una oposición muy, muy manifiesta, incluso de sectores que pertenecían o que se sentían representados por el MAS. Y un parteaguas en todo esto fue lo que vos mencionaste recién, que tuvo que ver con el conflicto del TIPNIS, ¿no? Esta idea del gobierno de construir una carretera que atravesaba un parque nacional, el TIPNIS, en la región del Beni, bueno, generó toda una resistencia por parte de las comunidades. Hechos que terminaron con represiones, con muertes, porque el gobierno del MAS también en distintas represiones estatales, bueno, asesinó a muchos manifestantes, esto hay que decirlo también. Y bueno, a partir de ese momento, del 2013, 2014, el TIPNIS se presentó como un conflicto irresuelto. Hubo distintas maniobras, distintas presiones por parte del propio gobierno del MAS, pero que hasta el día de hoy esa carretera no se pudo construir justamente por la férrea oposición de las comunidades con apoyos nacionales e internacionales, bueno, que se respeten en ese momento definitivamente los derechos de los pueblos indígenas que habitan esas tierras. Algo de lo que hace tan interesante la situación actual en Bolivia, ya acercándonos al momento que habitamos, pero fue la gran lucha contra el golpe en el 2019, que finalmente logra la convocatoria a las elecciones contra el golpismo, que incluye algo que yo no sé si es tan conocido en Argentina, pero en muchos casos un choque con verdaderos grupos fascistas, porque la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra, la zona más sojera, ¿no? Donde hay terratenientes muy importantes, no solo ha tenido planteos separatistas, sino estas verdaderas milicias fascistas, ¿no? La UJC, que ha actuado también en este proceso contra los cortes. El fin de semana pasado tuvimos combates ahí en la ruta entre Beni y Santa Cruz,
muy fuertes de los manifestantes obreros campesinos con estos grupos. Entonces, digo, contra el golpe, contra estos sectores, tuvieron una victoria en 2019. Este desbande final del MAS, que ya venía golpeado en estas internas y que en este gobierno de Arce se sufrió, y tenemos una situación ahora donde una clase obrera que logró hace poco tiempo, ¿no? En la vida reciente, no solo en el 2000, que muchos todavía están activos, voltear los gobiernos del MNR, sino enfrentar y derrotar un golpe recientemente, y que hoy están con esa experiencia de lucha, pero con un MAS que no gravita tanto políticamente. Ahora, si uno escucha a Paz, todo el movimiento contra él aparece digitado por Evo Morales y solo tiene que ver con las causas judiciales de Evo Morales y Evo Morales sí o no. Pero da la impresión, por lo menos por los informes que incluso Sebastián Copelo, Osvaldo Nin de Córdoba estuvieron la semana pasada, por los contactos que hemos tenido con distintas organizaciones y compañeros de Bolivia, que el peso de Evo Morales es relativo. Hay un sector, pero no es que es un movimiento de Evo Morales. ¿Por qué no? Me interesa eso, digamos, pensar un poco la experiencia de haber derrotado un golpe, y que eso, sin embargo, no da lugar a que hoy el problema es Evo sí o no. Esa disyuntiva que, frente al chavismo, al kirchnerismo o el propio proceso en Bolivia, parecía que obliga a los movimientos populares o a la izquierda muchas veces a sentirse a favor o en contra en esa grieta o en esa disyuntiva, y acá evidentemente eso no está en el centro ya. Totalmente. Y agrego un dato más que tiene que ver con esto que vos planteabas de esa rebelión que se dio en pleno golpe, contra el golpe, contra sus gobiernos, contra las medidas, que fue en pandemia. Fue en plena pandemia. Fue en julio y agosto del año 2020. En Argentina estábamos guardadas. Bueno, la población boliviana, la clase obrera boliviana, los campesinos bolivianos salieron a luchar contra el golpe en plena pandemia, lo que le costó la muerte a Felipe Quispe, ¿no? Porque Felipe Quispe muere de COVID. Mira, no me acuerdo. Sí. Bueno, en relación a la actualidad, terrible. Sí, terrible las paradojas, pero bueno, muere luchando hasta los 78 años contra el golpe. Y en relación también a eso, es interesante pensar lo siguiente, y relacionarlo con este presente. Las poblaciones que salieron a resistir contra ese golpe no lo hicieron en defensa del MAS. No es que decían tenemos que defender el gobierno del MAS. No, las consignas eran otras, completamente distintas, y la principal consigna, por lo menos a mi juicio, era la defensa del Estado plurinacional. Uno puede decir, bueno, el Estado plurinacional es un Estado, en última instancia es un Estado capitalista, etcétera, etcétera. Pero para muchos sectores de la población boliviana, fundamentalmente las comunidades indígenas, las nacionalidades indígenas oprimidas históricamente, bueno, el Estado plurinacional, aún con sus límites, es una bandera y una conquista. Entonces salieron en aquel momento, hace 6 años, a defender ese Estado que habían conquistado y habían logrado construir, o lo percibían como una conquista propia. Entonces eso es importante. Y al igual que sucedió hace 6 años, donde las masas salieron a la calle, no en apoyo al MAS o a Evo Morales, bueno, ahora hay una consigna muy clara, que es fuera el presidente del país, que renuncie Rodrigo Paz. Esa es la consigna. Después podemos discutir, bueno, faltan consignas de poder, no hay un programa y eso va a marcar los límites que tiene este movimiento. Yo creo que en parte es así. Tampoco estaban las consignas de poder en el 2020. Yo siempre trato de comparar estas dos rebeliones muy cercanas en el tiempo. Bueno, eso será parte de todo un debate y un desarrollo político de este movimiento. Habrá que dotar a ese movimiento de un programa. Tampoco se ha constituido un centro de esa lucha, el estilo de la Asamblea Popular del 71, que fue, por lo menos en los planteos que hemos ido arrimando del Partido Obrero, la idea, ¿no? Evidentemente, la conducción de la COB está por momentos medio vacilante, se ha sumado a la lucha luego de una actitud mucho más, que incluso ha sido calificada de traición por muchos sectores en enero, pero no aparece a la vanguardia, aparece todo el tiempo discutiendo si hay que negociar, si no, qué pasa, y muy corrida por bases muy combativas que están en contra de cualquier negociación con paz, pero tampoco aparece un centro alternativo claro. Hubo este cabildo abierto convocado por la FJV del Alto, digamos, hay distintos procesos, pero no hay una centralización alternativa, que podría ser muy importante para la lucha y también para empezar a pensar en poder disputar el poder político. Totalmente. Bueno, es una de las limitaciones y debilidades que uno puede visualizar en esta rebelión
presente de estos días, creo que es el gran desafío, bueno, construir un partido, construir un movimiento político a partir de, volviendo a las tesis de Polacayo, a partir de la independencia, ¿no?, de la clase obrera y de los sectores populares. Creo que ese es el gran desafío que tiene el movimiento popular boliviano en estos días. Digo, primero derrotar a Rodrigo Paz, que no está para nada fácil eso. Bueno, hay una escalada represiva, digo, todos los sectores del poder boliviano, de las oligarquías bolivianas, bueno, han depositado en Paz la defensa del Estado burgués, por eso le han dado la capacidad de modificar la ley de estados de excepción y demás. Digo, acá hasta ahora ningún sector, ningún partido de la oligarquía boliviana ha sacado los pies del plato, como ha sucedido en otro momento, que bueno, che, Áñez, tenés que renunciar o tenés que anticipar las elecciones. Hoy parece que está blindado porque siguen sosteniendo al propio Paz. Pero me parece y pesa mucho, me parece, el sostén de Trump, el sostén de ese escudo de las Américas que los Milei y los otros lamebotas de Trump han armado en América Latina, incluso con apoyo logístico, donde también ha enviado sus insumos Lula, entre otros, a sostenerlo a Paz en esta salió públicamente con la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, no solamente es Milei el que dice ayuda humanitaria, sino que bueno. No, me parece muy bien como vos lo enfocás. Evidentemente, frente a los intentos de levantarlo con negociación, hasta ahora ha fracasado. Vamos a ver qué pasa en estas horas. Frente a la represión, también han fracasado, a pesar de que se está endureciendo, ¿no? Porque hemos tenido ataques más fascistas como los del fin de semana y después secuestros de policías enmascarados, que van increyendo, todo este tipo de situaciones. Grupos paramilitares. Claro, grupos paramilitares. Se está poniendo muy espesa la situación en Bolivia, hay que estar muy atentos. En estos días va a viajar Vanina Biasi con toda una delegación de legisladores, organizaciones de derechos humanos. Es un momento muy crítico, pero yo creo que vos le das en el clavo. El problema estratégico es el Partido Revolucionario. Y por ahí, aunque parezca casi meterse en el chiquitaje, no lo es. Por el rol que ha jugado la tesis de Pulacayo y esa tradición, uno tiene que explicar por qué el POR, que fue el autor de esas tesis, Guillermo Lora personalmente, y Guillermo Lora fue el gran dirigente de tantos años del POR boliviano, hoy no es esa referencia, ¿no? A pesar de que es un partido por el que ha pasado, dicen, media Bolivia. Me contaba, no me acuerdo dónde lo escuché, que dice que cuando se murió Lora hubo un homenaje en el Congreso boliviano que aplaudían todos y que más o menos todo el mundo o había pasado por el POR o había luchado junto a él, ¿no? Y después se integraron a partidos burgueses. Ahora, realmente en las últimas décadas el giro liquidacionista, sectario del POR ha sido muy marcado, ¿no? A mí lo que más me impactó fue que en el 2019 tuvieron una posición de coincidencia táctica con el golpe a Evo y con los comités, digamos, de Santa Cruz de la Sierra y este tipo de fuerzas hasta fascistoides, digamos, en la acción contra el gobierno de Evo. ¿No los impugna eso como alternativa para la clase obrera? ¿Vos cómo lo ves, Patricio? Qué pregunta tan compleja, pero efectivamente el POR en el golpe del 19 que mencionamos hace un rato, bueno, en los hechos sostuvo posiciones derechistas, ¿no? Porque, digo, obviamente desde otro ángulo, pero salían caracterizaron a esos acontecimientos como una rebelión popular, ¿no? Caracterizaron a ese movimiento derechista que se dio en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, como parte de una rebelión popular contra el autoritarismo de Evo Morales, etcétera. Y creo que hoy el POR, ya desde hace muchísimos años, inclusive no se ha podido recuperar desde 1985. Hoy el POR es un partido pequeño, con una inserción en el movimiento obrero muy, muy limitada, fundamentalmente ligada a algunos sectores docentes, con cierta inserción en el movimiento obrero de Sucre. En Sucre tienen cierta inserción, pero es un partido que lejos está de incidir, de tener algún tipo de incidencia dentro de la vanguardia obrera en Bolivia, dentro del sector minero. Está muy lejos de todo eso y no se ha recuperado de la crisis de los años 80 hasta la fecha. Está claro. Entonces, no expresa hoy
como partido las conclusiones revolucionarias de esas tesis de Pulacayo, las nuevas conclusiones que habrá que sacar de toda esta experiencia de lucha que recorrimos hoy. Yo estoy contento que llegamos a recorrer estos 80 años, más o menos en los tiempos que nos habíamos propuesto, Patricio. Creo que es un pequeño logro. Y un poco para ir redondeando, yo pensaba, bueno, le tenemos que mandar un saludo desde acá a quienes en la mitad de esta lucha heroica en Bolivia se estén planteando cómo reorganizar los núcleos, los programas, un partido de la clase obrera que pueda sacar las conclusiones revolucionarias de todo este proceso. Evidentemente, sin eso es difícil poder llevar incluso luchas tan profundas como esta a la victoria. Y bueno, desde acá un saludo, compañeros, porque están emprendiendo una gran tarea todos los que se lo estén planteando en ese sentido. Enorme y necesaria tarea, porque esta tradición radical, ¿no?, de la lucha o de las luchas de la clase obrera en Bolivia necesita, para poder triunfar, de un programa y de un partido revolucionario. Bueno, ¿algo más, Patricio, para cerrar? No, agradecer por esta charla, por este diálogo tan importante y tan necesario en esta coyuntura boliviana. Y bueno, desear a que la lucha en Bolivia finalmente logre sus objetivos y triunfe. Bueno, recuerden, tenemos que apoyar que pueda existir prensa obrera para tener charlas, me parece, tan importantes como la que vamos a tener acá, con todos los aportes que hizo Patricio y que son necesarias en todos los procesos que estamos, en tantos aspectos de la lucha de clases nacional e internacional. Prensa obrera es ese medio, y para que siga existiendo, para que se refuerza, para fortalecer nuestra programación, necesitamos, y nuestra elaboración también escrita y en otros soportes, en las redes sociales, necesitamos tu aporte. Así que te llamamos a suscribirte, porque hay que poner los recursos donde hacen falta para construir la organización nuestra, los trabajadores, este periodismo de otra clase, que es de la clase obrera. Y a todos los que nos siguen en este programa que venimos haciendo ya hace 2 años, que es Historia de Otra Clase, sepan que nos estamos reorganizando, vamos a ir buscando los tiempos, los espacios para darle fuerza, pero que no hay ninguna duda que nos vamos a seguir viendo. Así que nos vemos la próxima.